dos hermanas también de Guadalajara, tierras tapatías, la perla tapatía, amén. Estamos ahí sirviendo, hermanos, en un pueblo llamado San José del Castillo, hermanos, perteneciente al Salto, Jalisco. Ahí estamos ya, hermanos, por la gracia de Dios. Dios nos ha bendecido por 4 años. Por 4 años estamos como iglesia ya, ahí en San José del Castillo, hermanos, y Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos pasado por diversas pruebas, ¿verdad? Pero Dios nos ha mantenido firmes, hermanos, ahí la iglesia ganando almas, teniendo conferencias de misiones, hermanos, y de aniversario, y hermanos, y la iglesia pues sigue creciendo por la gracia de Dios. Satanás ha tratado, como siempre, hermanos, va a tratar de tumbar las iglesias. Satanás siempre, hermanos, recuerde usted que tenemos un enemigo, hermanos, que vino para hurtar, robar y destruir. Amén, robar, matar y destruir, hermanos, y ese es nuestro enemigo. Hermanos, siempre ha tratado de robarnos el gozo, la dicha de ser salvos, hermanos, la bendición de ser salvos. Y hermanos, y hemos tenido pruebas, como le digo, el año pasado nos quemaron la iglesia. El año pasado, hermanos, teníamos la iglesia, hermanos, de madera, ¿verdad? Y hermanos, Dios permitió, hermanos, que la iglesia pues fuera incendiada por vandalismo, hermanos. Enfrente de nosotros hay personas, unos jóvenes, hermanos, que se drogan, hermanos, y yo me di cuenta que el vecino de enfrente de la iglesia fue el que nos prendió fuego ahí, hermanos, y sí, hubo pérdidas, hermanos, en los cuartos, y hermanos, pero Dios fue bueno, y Dios siempre será bueno. Dimos gracias a Dios, hermanos, por lo sucedido, llegando ahí al lugar del incendio, hermanos. Oramos, hermano, mi papá, si usted lo conoce, Juan Padilla, hermanos, él estuvo con nosotros, él oró, hermanos, dando gracias a Dios por lo que había pasado. Dice la Biblia que en todo seamos agradecidos, en todo, no solamente por lo bueno. Dijo Job, no solamente por lo bueno, sino también por lo malo que venga en nuestra vida. También hay que darle gracias a Dios, porque a partir de eso viene la bendición. Hermanos, y dimos gracias a Dios, hermanos, y a raíz de ahí, hermanos, Dios empezó a suplir. No teníamos dinero para levantar el templo, no teníamos dinero para levantar las bardas de material, ¿cómo se llama?, de bloques, hermanos, y a través de eso Dios proveyó. Dios bendijo, llegaron ofrendas de aquí de Estados Unidos, de México, hermanos, y se levantó la iglesia, hermanos, con puro bloque. Gracias a Dios, hermanos, se levantó la iglesia. El terreno de al lado lo agarramos también, hermanos. Estamos pagándolo todavía, pero si Satanás nos quería correr o Satanás quería meternos miedo, pues no lo logró. Al contrario, afirmó, hermanos, que es la voluntad de Dios que estemos en ese lugar. Amén. Muchas veces decimos, es que me va mal, no creo que sea la voluntad de Dios. No, te va mal porque es la voluntad de Dios. Porque cuando es la voluntad de Dios, Satanás se opone. Y Satanás manda pruebas. Amén, hermanos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, nos dimos cuenta que Dios ahí nos quiere, hermanos, y gracias a Dios, Dios ha bendecido. Hace un mes atrás, hermanos, tuvimos unas campañas. Unos hermanos de México vinieron a ayudarnos a esas campañas y Dios obró en gran manera, Tuvimos en los 3 días, en los eventos que tuvimos, hermanos, tuvimos 1,100 personas, hermanos, asistiendo a los eventos, hermanos, y también se ganaron, hermanos, 2,120 almas para Cristo en 3 días, y hermanos, hubo 75 bautismos en la iglesia. O sea, la iglesia pues sigue caminando, a ver, hermanos, la iglesia sigue caminando. Por eso le digo, cuando Satanás cuando Satanás trae el ataque, hermano, es porque Dios permite, porque vienen cosas grandes. Amén. Vienen cosas buenas, hermano, y lo hemos visto en la iglesia. Estábamos orando para que Dios proveyera, hermanos, para el piso, hermanos, solamente el bautisterio y terminar el bautisterio bien, porque tenemos una tina nada más. Hermanos, y en esta campaña que hubo, los hermanos de México que vinieron con el pastor Kevin Wynn, hermanos, pues ellos estuvieron ahí, hermanos, y vieron la necesidad. Y nosotros estábamos orando por eso y nos mandaron una ofrenda, hermanos, para comprar todo el material del bautisterio, todo el material del piso del bautisterio, vestidores, divisiones, y no nomás para eso, sino también nos mandaron dinero para material, para el piso del altar, lo que es el vitropiso del altar y de todo el auditorio y del pasillo, hermanos. Ya tenemos el material porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén, hermanos. Yo le digo esto para que se animen. No solamente vamos a ver peritas en dulce. No, el camino del Señor, hermano, trae espinos, abrojos. Pero qué bendición que cuando Dios nos guía, Él va limpiando el camino, hermanos, y al final veremos la bendición de Dios. Amén. Bueno, oren por nosotros. No traemos tarjetitas, pero oren por nosotros. Hermanos Juan Padilla Jr., familia Padilla Vega,
sus siervos en Guadalajara, Jalisco, hermanos, en un pueblo llamado San José del Castillo, para que Dios siga bendiciendo a ese lugar. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Puede terminar a las 12:15. Ok, a las 12:15, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, amén. Vamos a lo que venimos, hermanos, escuchar palabra de Dios. Amén. Ahí, hermanos, en el Salmo 119, versículo 109. Salmo 119, versículo 109. Salmo 119. Versículo 109. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. 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 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos, yo lo voy a leer una vez y luego todos juntos lo leemos una vez más. Y dice la palabra de Dios, al menos así. Dice: mi vida está de continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Una vez más todos leámoslo, hermanos. Mi vida está de continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por su amor, y gracias, mi Dios, por su infinita y grande misericordia. Le pedimos, Padre, que en esta mañana se reúna con nosotros como cada domingo, Señor. Le pido por cada siervo suyo, Señor, que en este momento, Señor, está predicando su palabra. Por favor, le pido, Señor, que usted les use, Señor, grandemente, Señor, a cada uno de ellos. Y le pido, Padre, que se reúna con nosotros en esta mañana. Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito, pero usted, Señor, me da la oportunidad, y le quiero dar gracias por las oportunidades que usted nos da. Por favor, le pido, Señor, que yo no sea el que hable, que yo no sea el que enseñe su palabra, mi Dios, sino que sea usted el que nos hable en este día, y que su nombre sea glorificado. Humilla nuestro nombre, y para usted, Padre, sea la honra y la gloria. Nos ponemos en sus manos, Padre, porque se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero hablarle, hermanos, de peligros espirituales, hermanos. El versículo lo dice claramente, hermanos, que, hermanos, aquí el David estaba diciendo, el salmista estaba diciendo: mi vida está en continuo peligro. Hermanos, nuestra vida, hermanos, está en continuo peligro. Amén, hermanos. Hoy en día usted no puede caminar seguro ya por las calles, hermanos. Bueno, en México, hermanos, usted camina por las calles y ya anda con el miedo, hermano, de que se suelte una balacera, o de que se pare una camioneta y lo suba y le dé un levantón y lo desaparezca, y después aparezca en bolsas negras, ¿verdad? En Estados Unidos de la misma manera. A veces decimos: ay, México está bien feo. Estados Unidos está también feo. Hermanos, las balaceras que se han suscitado en la escuela, hermanos, ¿cuántos muertos hubo en la escuela? Niños, la maestra, amén, hermanos. Y vemos también después de ahí, hermanos, como una balacera también en una iglesia, en el estacionamiento de un parqueadero de la iglesia, amén. Y luego también vimos, hermanos, cómo, hermanos, se están soltando balaceras por todos lados. ¿Por qué, hermanos? En el hospital, porque nuestra vida está en continuo peligro. Nos cuidamos de los peligros que hay. El COVID-19, ¿cuánta gente no estuvo cuidándose, hermanos, del COVID? No venían a la iglesia por cuidarse del COVID. Salían de la casa, hermanos, con 1000 máscaras para no contagiarse del COVID. No querían saludar a nadie para no contagiarse. ¿Por qué? Porque estaba en su vida en peligro. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero yo no le quiero hablar de los peligros de que vemos, hermanos, ahí, hermanos, en la vida diaria, sino quiero hablarle de peligros espirituales. En nuestra vida espiritual, hermanos, también hay peligros espirituales. Allá afuera hay peligros de delincuencia, peligros de enfermedades, amén, hermanos, peligros de violencia intrafamiliar. Hoy en día, hermanos, cuántas mujeres son encontradas sin vida por la pareja, hermanos, que la ha matado, o al revés. Cuántos niños sufren violencia, hermanos, peligros aún en el propio hogar, ¿verdad? Hay peligros en el medio ambiente, hermanos, enfermedades, virus. Ahora tenemos la fiebre del mono, no sé cómo se llama, hermano. Y la gente anda con miedo. La gente anda, hermanos, ahí con miedo, hermanos. Anda caminando, hermano, con el temor de que el peligro llegue y de que llegue la enfermedad a su vida o a su familia. Pero como cristianos, hermanos, no debemos de descuidar también los peligros espirituales que tenemos. Los peligros espirituales que enfrentamos a diarios, hermanos, que pueden llevarnos a vivir sin paz. Amén, hermanos. Que nos pueden quitar el gozo, hermanos,
Y vamos a ver esos peligros, hermanos, que el cristiano está pasando en estos momentos. Primer peligro espiritual que tenemos que tener cuidado. No quiero decir que no te cuides del peligro de la vida, también, pero no descuides los peligros espirituales. Hay peligros espirituales que nos han enfriado. Hay montones de cristianos que dejan de ir a la iglesia porque los peligros han llegado a su vida y se han enfriado. Ahora viven sin gozo, viven sin paz, viven amargados. Amén, hermano. No vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el peligro lo alcanzó, hermano. El peligro espiritual lo alcanzó, lo enfrió y lo alejó de la iglesia. Y nosotros que estamos aquí en la iglesia tenemos que cuidarnos de esos peligros espirituales. Primer peligro espiritual, vea lo que dice, por favor, ahí en Hebreos capítulo 11. Todos lo conocemos. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Todos conocemos este hermoso versículo, hermanos. Hebreos 11, 6. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Amén. Hebreos 11, 6 dice la palabra de Dios. Pero sin qué, hermanos? Sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que, ¿qué, hermanos? De los que le buscan. Vea, el primer peligro es no tener fe. Oh, hermano, cuando el cristiano pierde la fe, pierde todo. ¿Sí? Cuando el cristiano pierde la fe, pierde todo. La fe, hermanos, mueve montañas. La fe resucita muertos. La fe, hermanos, los enfermos son sanados. Por la fe las iglesias siguen creciendo. Por la fe usted puede ser un ganador de almas. Amén. Por la fe usted puede cambiar su vida. Amén. Por la fe, hermana, su esposo puede cambiar de ser un borracho, mujeriego, parrandero. Por la fe que usted tenga, hermana, su esposo puede cambiar. Amén. Por la fe que usted tenga, hermano, esa esposa que usted tiene chismosa, que le gusta estar de casa en casa y no le gusta atenderlo y le rezonga. Por la fe, hermano, su esposa puede cambiar. Por la fe, hermano, nuestros hijos pueden ser diferentes. Amén. Por la fe nuestros hijos pueden dejar la rebeldía. Porque dice la palabra de Dios que sin fe nada es posible. Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Por qué no ganamos almas? Porque no tenemos fe. ¿Por qué no somos sanados cuando estamos enfermos? Porque no tenemos fe. ¿Por qué no hay cambio en nuestra vida? Porque no tenemos fe. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque no tenemos fe. Amén, hermano. ¿Por qué mi esposa no cambia? Porque usted como hombre no tiene fe en aquel que la puede cambiar. ¿Por qué el esposo no cambia? Porque usted, hermana, no tiene fe de que Dios puede cambiar a su esposo. Amén. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia es tajante, la Biblia no se anda por las ramas. La Biblia dice, y es clara y nos dice, sin fe nada es posible. Podemos servir a Dios, podemos tener un camión en la ruta, yo puedo ser el conductor de ese camión y de ese bus y traer gente a la iglesia, pero si lo hago sin tener fe, no voy a tener resultados en la ruta. Usted podrá dirigir los cantos en la iglesia. Una cosa es dirigir los cantos en la iglesia, pero si usted no tiene fe, usted no va a tener crecimiento espiritual, aunque dirija los cantos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Usted podrá venir a la iglesia, pero ¿de qué sirve venir a la iglesia y escuchar un buen mensaje y escuchar palabra de Dios tremenda, hermano? Pero si no tenemos fe, en vano venimos. Entramos como salimos. Perdón, salimos como entramos. Amén. No hay cambio en nuestra vida, pero y decimos, yo ya no voy a la iglesia porque la predicación no me hace efecto. No, la predicación es la misma. No hay efecto porque no hay fe. Yo cuando vengo a una iglesia o cuando escucho un predicador predicar o voy a una conferencia, hermano, yo tengo fe de que el predicador va a predicar algo que yo necesito y yo voy a agarrarlo y por la fe voy a ponerlo en práctica y por la fe yo voy a cambiar y voy a recibir bendición. Pero si yo vengo a la iglesia, hermano, si yo escucho palabra de Dios y estoy aquí, y hermano, y escucho buenos predicadores, pero no tengo fe, en vano escuché la enseñanza. Por aquí me entra y por acá me sale y andamos allá afuera. ¿Por qué no aprendí? ¿Por qué Dios no me habló? No, Dios sí te habló, pero la fe no estaba en ti. Amén, hermano.
Por eso le digo, hay peligro espiritual, hermano, cuando el cristiano pierde fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo podré venir a la iglesia, podré llegar temprano, pero si no tengo fe, no agrado a Dios. Yo podré tener una Biblia muy bonita, podré leerla, pero si no tengo fe, no agrado a Dios. Yo podré cantar muy bonito, pero si no tengo fe, no agrado a Dios. Podré ir a ganar almas, pero si salgo a ganar almas y no tengo fe, no agrado a Dios. Porque hay mucha gente que hace todo. ¿Sabe por qué? Por puro, hermano, están como robotizados. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, ganan almas, pero lo hacen todo por pura religiosidad, pero no tienen fe. Mira, está bien silencio aquí, hermano. ¿Será que estamos perdiendo la fe? La palabra de Dios es clara y tajante. Es imposible agradar a Dios si no hay fe en nuestra vida. Podremos ser miembros de esta iglesia y es una buena iglesia. Amén. Podremos tener un buen pastor. ¿Y qué tremendo pastor tiene usted? Amén. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Amén. Podremos tener buenos maestros, hermano, en las clases. Pero ¿de qué sirve si no hay fe? Podremos ser miembros de la iglesia. Podremos servir en un ministerio de la iglesia. Podemos ser hijos, hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Padre, pero si no confiamos en Dios, si dudamos en su poder, si dudamos de sus promesas, nuestra vida no lo está agradando. Amén. Hay montones de cristianos que dicen confiar en Dios y allá afuera se la pasan quejando. Amén. No hay trabajo y lloran. No hay dinero en la cartera y lloran. Hay una enfermedad y se la pasan lamentándose. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a nosotros? ¿Y por qué a mi familia? Hermano, es el plan de Dios. Tenga fe. Si Dios permitió que cayera en ese bache, Dios lo va a sacar. Si Dios permitió que viniera esa enfermedad, Dios lo va a sanar. Si Dios permitió, hermano, que viniera algo a su vida, Dios lo va a sacar adelante. Así es Dios. Hermano, hace mes y medio mi mamá partió con el Señor. Y fue un tremendo golpe duro, hermanos, para la familia. Y hermanos, si podríamos decir, ¿por qué Dios se llevó a mi madre? Tanta gente mala, tanta gente que no hace nada para Dios, tanta gente que no sirve en la iglesia, que nada más va y calienta bancas, no gana almas, no hace nada para Dios, son inútiles en la iglesia. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá, que ganaba almas, servía al Señor, llevaba gente a la iglesia, andaba con mi padre para un lado y para otro en conferencias, predicando la palabra de Dios? ¿Por qué Dios se la llevó? Podríamos cuestionar, pero no, hermano, Dios sabe lo que hace. Y estamos agradecidos, sí nos duele y la extrañamos, pero estamos agradecidos porque Él sabe lo que hace. Hermano, yo sé dónde está mi madre, gozándose de la presencia de Dios. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de perder la fe, de decir, si Dios no sanó a mi mamá, ya no tengo fe en Dios. No, hermano, siga creyendo en Dios y siga confiando en Dios. El hecho de que mi madre no haya sido sanada, oramos por ella cuando estaba en el hospital, oré con ella, mi padre oró con ella, pero Dios quiso llevársela. No quiere decir que Dios no tiene poder. No, hermano, Dios tiene poder. Lo que pasa que no era la voluntad de Dios sanarla. Pero cosas vienen a nuestra vida. Satanás viene a robar la fe de muchos cristianos. Y viene a robar la fe, mi hermano, cuando nada pasa bien en tu vida, cuando todo te sale mal. Satanás empieza a decirte, ¿y dónde está tu Dios? No que tu Dios te amaba, no que tu Dios te cuidaba, no que tu Dios te protegía. ¿Dónde están tus hermanos de la iglesia? ¿Dónde está el pastor que dice que te ama? ¿Dónde están los hermanos que dicen que te apoyaban? Ahí está, es mentira. Nada de eso que vas a la iglesia es cierto. Hermano, Satanás va a tratar de quitarte la fe, pero no pierdas la fe, no la pierdas. Dios permite todo, pero Dios ahí está. Estamos en peligro espiritual, hermano, de no tener fe o de perder la fe. Y muchos cristianos hoy en día están perdiendo la fe. Si no estuvieran perdiendo la fe, hermano, estuvieran aquí sentados, este cuarto estuviera lleno. Es más, o estuviera una necesidad de reunirse allá en el parqueadero, porque ya nos cabrían el ministerio hispano. ¿Por qué? Porque falta de fe hay en la iglesia. Si el cristiano tuviera fe, trajéramos gente a la iglesia, invitáramos más gente a la iglesia, porque la fe está ahí, hermano. Pero por la falta de fe, iglesias han cerrado. Por la falta de fe, cristianos han dejado de confiar en Dios. Por la falta de fe, hermano, la iglesia se está quedando sola. Amén, hermano.
por la falta de fe. El Señor no quiere hijos que cumplan con requisitos, Él quiere hijos que crean. Él quiere hijos que confíen en Él. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted confía en Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué se queja usted entonces cuando hay problema? ¿Se fija? Es fácil decir que confía en Dios. Pero cuando hay un problema, ¿por qué se queja? Cuando hay un problema, ¿por qué deja de venir a la iglesia? Porque hay enfermedad, ¿por qué culpa a Dios? ¿Por qué usted cuando pierde un ser querido le echa la culpa a Dios y le dice, Señor, ¿por qué te la llevaste? Amén. Dice el gringo, hello. Segundo peligro espiritual. Cuando usted pierde la fe, viene el otro peligro. ¿Y sabe cuál es? Agarrado de la mano es alejarse de Dios. Hermanos, este peligro espiritual, le comentaba al pastor, de la pandemia para acá todo ha cambiado. De la pandemia para acá hay un montón de cristianos que perdieron la fe. La pandemia les robó la fe. Porque si tuvieran fe, no tuvieran miedo. Amén, amén, gloria a Dios. Allá por la gracia de Dios, allá en México, nosotros ningún día cerramos la iglesia. Empezó la pandemia y hasta este momento no se ha cerrado la iglesia. La iglesia ha estado abierta. Cerraron los testigos de Jehová, cerraron los mormones, cerraron los católicos, cerraron muchas iglesias, aún bautistas, pero la iglesia bautista fundamental, Alfa y Omega, ahí en el Castillo, nunca cerró las puertas. ¿Por qué? Porque es una iglesia que tiene fe en Dios. Una iglesia que confía en Dios, una iglesia que sabe que Dios permitió la enfermedad, pero dice la Biblia, podrán caer a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no vendrá mortandad. Haz la voluntad de Dios y yo te voy a cuidar. Haz la voluntad de mi Padre y yo voy a estar contigo. Esa es la fe. Rey poderoso, Rey. Esa es la fe. Pero ¿cuántos cristianos perdieron la fe con la pandemia? Pero los ves en los swamis. Los ves en el mall. Que la iglesia no quiere saludar a los hermanos porque no, me pegan el COVID. Pero andan en el mall. Andan en los swamis, en la Walmart. En pares también. ¿Se da cuenta? Cuando tú pierdes la fe, viene el siguiente paso, peligro. El siguiente peligro espiritual es te alejas de Dios. De la pandemia para acá, ¿cuántos? No digas nombres, pero ponte a pensar, ¿cuántos que tú conoces han dejado de venir? Se alejaron de Dios. Ay, pastor, no estoy alejado, me dicen en México. No estoy alejado, pastor, yo veo en línea. Y no me digas que tú estás en línea, pones atención. Si aquí en la iglesia te duermes, si en vivo te duermes, si en vivo no pones atención, si en vivo cada rato quieres ir al baño, ahora en línea, que el pastor no te ve, que los hermanos no están ahí para decirte algo, no es lo mismo. No es lo mismo. La pandemia alejó a muchos de Dios. Vaya conmigo por favor a Juan 15, hermanos. Estamos en ese peligro espiritual de alejarnos de Dios. Tenga cuidado, hermanos, de alejarse de Dios. Porque dice la Biblia, hermanos, aquí vaya a Juan 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Juan 15, 5. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, Nada. hermanos, cuando usted se aleja de Dios, se vuelve inútil. Cuando usted dice, yo no necesito de Dios, usted está diciendo, me quiero hacer un inútil. Porque separado de Dios, hermano, nada podemos hacer. Corte la rama de un árbol y tírela al suelo. ¿Qué va a pasar con el arma? La rama se va a secar. ¿Sí o no? Un cristiano, mi hermano, que se separa del tronco que es nuestro Dios, déjeme le digo, se hace inútil. No sirve para nada.
Cristianos que se han alejado, los podrás ver en la calle y te podrán decir, yo estoy bien, sí, te dirán que están bien, pero realmente no es así. Hay tristeza en su corazón, hay amargura en su corazón, tienen más problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer, hermano, y Dios no miente. El que se separa de Dios tiene más problemas, el que se separa de Dios tiene más escasez, el que se separa de Dios, hermano, tiene más pérdida. Con la pérdida de la bendición de Dios, hermano, lo perdemos todo. Tenga cuidado de separarse de Dios, no deje de venir a la iglesia, al contrario, anímese más, al contrario, traiga más gente a la iglesia, al contrario, mi hermano, trate de llenar un par de gente hispana para que venga a escuchar la palabra de Dios. Al contrario de alejarse, mejor échele más ganas para predicar la palabra de Dios. No se aleje de Dios, hermano, es un peligro hoy en día. Montones de cristianos que eran fieles a Dios, que eran fieles a la iglesia, cristianos que cantaban, cristianos que predicaban, aún pastores que enseñaban la palabra de Dios, se han alejado, se han enfriado. La pandemia los ha alejado, los peligros los han alejado, las pérdidas los han alejado. Hermano, tenga cuidado de que usted se aleje de Dios. La Biblia dice, mi hermano, como el primer versículo, Dios es tajante y dice, sin fe nada podemos hacer. Amén, amén. Gloria a Dios. Podemos probar estar sin Dios. Podemos intentar estar sin Dios. Podemos creer que sin Dios no podemos seguir. Pero cálele. Y no va a tardar ni un día cuando se va a dar cuenta que sin Dios nada somos. ¿Sí me está entendiendo? Amén, amén. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando uno se aleja de Dios, dice el Señor, cuando estás conmigo vas a llevar mucho fruto. Amén. Gloria Y es a Dios. fácil ver, pastor, cuando cristianos están alejados de Dios. Pueden estar aquí en la iglesia, pueden venir a la iglesia, pero una cosa es venir a la iglesia y la otra cosa es estar junto con Dios. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, están los domingos en la iglesia, están los miércoles o jueves en la iglesia, pero no están cerca de Dios. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. ¿A cuánta gente has traído a la iglesia, hermano? ¿A cuántos has invitado tú a la iglesia? ¿Se da cuenta que estamos separados de Dios? Una iglesia, hermanos, un cristiano que no gana almas. Un cristiano que no trae gente a la iglesia es un cristiano que está separado de Dios, hermano, y tarde que temprano se va a secar. El cristiano que está separado de Dios se va a secar. El cristiano que está separado de Dios, hermano, se va a morir. El cristiano que está separado de Dios, hermano, mire, tarde que temprano va a dejar de existir. Se va a volver cenizas. Tenga cuidado de alejarse de Dios. Tenga cuidado. Amén, amén. Aquí estamos. Gracias. Tenga cuidado. Yo he visto, hermanos, el tiempo que tenemos, hermanos, en la iglesia, hemos visto gente que se ha retirado. Hemos visto gente que se ha alejado de Dios y ¿sabe qué? He visto cómo sufren. He visto cómo lloran. He visto matrimonios que se alejan de Dios y alejan a sus niños pequeños que cantaban en el coro de la iglesia y se alegraban y se contentaban cuando los veían y se gozaban al verlos cantar y se llenaban de orgullo, decir, mire, ese es mi niño, esa es mi niña, qué bonito canta para Dios. Pero surgió un problema. Se robó la fe, el diablo. Se alejaron de la iglesia, se llevaron a los niños pequeños. Pregúnteme cómo están los niños ahorita que ya crecieron. Mi esposa no me deja mentir, se han vuelto drogadictos. Se han juntado con parejas, han fracasado. Jovencitas embarazadas. ¿Cuál fue el problema? Perdieron la fe y se alejaron de Dios. Usted está aquí en la iglesia, gloria a Dios por eso, pero ¿qué va a pasar mañana? Usted está aquí en la iglesia escuchando palabra de Dios y diciendo, qué bueno que estoy en la iglesia, mis niños están en la iglesia, qué bueno, qué bendición, pero ¿quién me asegura o quién le asegura a usted que mañana va a seguir en la iglesia?
Usted dice, mis niños tan pequeños cantando en la iglesia, y qué bendición ver a mis niños servir a Dios, qué bueno. Pero ¿qué va a pasar mañana si usted se desanima con esos niños? Usted se va a alejar de la iglesia y sus hijos se van a alejar con usted. Y el día de mañana sus hijos pueden ser unos delincuentes. Por ignorar el peligro, sí, nos cuidamos del peligro de la pandemia, el peligro de las pistolas y de todo lo que nos rodea. Pero ¿qué de los peligros espirituales? ¿Qué del peligro de perder la fe? Tenga cuidado, el diablo va a querer robarle la fe. No deje que el diablo le robe la fe. Siga confiando en Dios. El diablo va a tratar de alejarlo de la iglesia por problemas, o porque el hermano no lo saludó, o porque la hermana habló mal de usted, o porque vio algo indebido en la iglesia. Hermano, vea lo que vea, oiga lo que oiga, le digan lo que le digan, siga adelante, ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y no deje que nadie lo separe de Dios, no deje que nadie lo aleje de Dios, porque el que se aleja de Dios, dice la palabra de Dios, será como aquella rama que es cortada y es seca y echada al fuego y nunca va a permanecer. Hermano, no deje que nadie lo aleje de Dios. El diablo quiere alejarlo. Usted tenga cuidado con este peligro de alejarse de Dios. El tercer peligro, cuando usted pierde la fe, cuando usted se aleja de Dios, el tercer peligro es este. Cuando usted se aleja de Dios, el diablo le muestra los amigos del mundo. Y qué triste que hay cristianos que se hacen amigos del mundo para alejarse más de Dios. Vea lo que dice ahí, por favor, en Santiago 4, versículo 4. Vea lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4, 4. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Si no me está entendiendo, me regreso desde el principio. No, pastor, le estoy entendiendo a la perfección. Santiago 4, amén, hermanos. Santiago 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: oh almas adúlteras. ¿Qué quiere decir la palabra adúlteras? O adúltero. Alguien que me diga, alguien que quiera participar. ¿Qué es adúltero? Hermano. No tener lealtad. No tener lealtad. ¿Ser infiel? Ser infiel. ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? Ajá. Es adúltero. Pero también aquí adúltero es ser infiel a Dios. ¿Sabías tú que hay cristianos que ya no aman a Dios y que ahora aman al mundo? Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras. Vean lo que dice ahí. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. Yo no quiero a Dios de enemigo. Levante la mano, ¿quién quiere a Dios de enemigo? Nadie. Pero ¿sabía usted que, hermanos, hay hermanos en la iglesia que tienen más amistad con el mundo que con Dios? Ay, pastor, no diga eso. Sí, cuando tú dices no voy a la iglesia hoy, voy a trabajar, tu amigo es el mundo. Ay, hoy no voy a ganar almas, voy a trabajar, tu amigo es el mundo. Ah, hoy no voy a la iglesia, voy a irme a jugar fútbol, tu amigo es el mundo. Mira, está silencio el asunto ya. Tenemos que entender que este versículo, hermano, no nos está diciendo que el mundo no sirve, que la creación es mala, que no hay nada bueno en el mundo. Pues cuando Dios creó el mundo, dijo que era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Dios creó todo bueno. No digo que el fútbol es malo, no, el fútbol es bueno. Arriba el América. El fútbol no es malo. El fútbol es bueno. Entonces, pastor, ¿qué es lo malo? Que pongas al fútbol primero que a Dios. Amén. Que tú digas, mira, van a jugar el miércoles. Se reúnen los miércoles aquí, ¿verdad? El miércoles va a haber fútbol y va a ser la copa. Y ocupo que vengas a jugar y tú estás en el equipo y tú digas, ay, pero tengo la iglesia, pero, está bien. Hay muchos miércoles y este es el único miércoles que se va a jugar la copa. Prefiero jugar la copa mejor y ya al otro miércoles voy a la iglesia. Eso es hacerse amigo del mundo. Y somos adúlteros. Tenga cuidado, hermanos, de hacerse amigo del mundo. Amén. Cuarto peligro, voy rápido, por si ya se me está acabando. Qué rápido se ve el tiempo aquí en California, hermano.
El cuarto peligro, hermanos, cuando tú pierdes la fe, mi hermano, cuando tú, hermano, te alejas de Dios, cuando tú, hermano, te haces amigo del mundo, viene la cuarta cosa, y es muy fea. Vuelves atrás. Vuelves a caer de donde Dios te sacó. Yo conozco cristianos que eran borrachos. Y Dios los rescató y los puso en la roca y dejaron de tomar cerveza, dejaron de tomar alcohol, dejaron las parrandas, se hicieron buenos siervos de Dios. Hermano, un problema, se fueron al mundo, se hicieron amigos del mundo y ahora, hermanos, vuelven a hacer lo que hacían antes. ¿Qué? Agarrar la cerveza otra vez. Y no hay peor cosa para un cristiano que regrese de donde Dios lo sacó. Yo recuerdo cuando yo no era salvo, nosotros éramos de una familia bien borracha. Había drogas, había alcohol, había cerveza, había de todo. Mi papá, hermanos, que por la gracia de Dios, ahorita predica la palabra de Dios, mi papá era un borracho de primera. Él, hermanos, no había día que no llegara borracho a la casa. Pero por la gracia de Dios, Dios lo rescató. Y ahora no levanta la caguama y ahora no grita con los amigos. ¡Ay! No, ahora no se pone loco. Ahora levanta la Biblia y predica la palabra de Dios y gana almas. Ahora no anda ahí, hermanos, en las parrandas y en las fiestas con mujeres y en el vicio. No, ahora anda en conferencias predicando la palabra de Dios. Hermano, qué tontismo sería para mi padre regresar atrás al mundo y agarrar la cerveza, agarrar la caguama, agarrar el alcohol, agarrar el mariachi y ponerse a cantar como antes. No, hermano, gloria a Dios que mi padre sigue adelante. ¿Por qué? Porque él confía en Dios, hermano. Y yo recuerdo eso y yo digo, yo no quiero volver atrás. Hermano, por la gracia de Dios, yo no probé el alcohol, no probé la cerveza, no sé lo que es el cigarro. ¿Por qué? Porque yo fui salvo a la edad de 8 años, hermano, y mi papá ya conocía del Señor y ahora estoy en el camino de Dios, predico la palabra de Dios y sería tonto de mi parte regresar atrás y agarrar la cerveza, agarrar el alcohol, agarrar el cigarro y decir, a ver qué se siente, a ver qué es lo que se siente, lo que tanta gente hace. Veo que andan tan felices con el alcohol, para ver qué se siente, hermano. Qué tontismo será de mi parte dejar a Dios por lo que el mundo ofrece. Tenga cuidado de volver atrás. Si Dios lo sacó del alcohol, no regrese al alcohol. Si Dios lo sacó de la droga, no regrese a la droga. Si Dios lo sacó de cualquier pecado que usted recuerde, no regrese atrás, hermano. Amén, amén, gloria a Dios, Padre. Salmista David dijo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén, amén, gloria a Dios. Este peligro, mi hermano, es como el anterior. Se hace amigo del mundo, pero no solamente es hacerse amigo, sino que ahora se vuelve al molde del mundano. Vuelve a hablar como antes hablaba. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Recuerdas a Pedro? Cuando fue, hermano, dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue entregado, el apóstol Pedro, al que Dios dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uno de los que Dios confiaba, Cristo confiaba. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue entregado al apóstol Pedro, hermanos, 3 veces le preguntaron que era igual, que era de Jesús. ¿Y qué dijo él? No lo conozco. No sé de quién me hablas. Lo negó 3 veces. Y la última, la mujer le dijo, fíjate bien lo que dijo la mujer, tú eres de con ellos porque aún tu forma de hablar te descubre. Hermano, Pedro antes de ser cristiano, hermanos, era del vulgo, él hablaba puras maldiciones. Una persona de la costa, ¿cómo habla? Puras maldiciones. El apóstol Pedro, hermanos, hablaba puras maldiciones. Cuando vino a Cristo, Dios lo cambia su forma de hablar. Ahora ya no habla igual, ahora habla diferente, habla más educadamente, ahora habla más de Dios, habla todo, hermano, bien. ¿Por qué? Porque Dios transforma, amén, hermano. Amén, amén. Y dice la palabra de Dios que esta mujer le dijo, aún tu forma de hablar te descubre. ¿Y qué hizo Pedro? Maldición. Empezó a hacer lo que antes hacía. Empezó a maldecir. No hay peor cosa, pastor y hermanos, no hay peor cosa
que cristianos que conocen ya de Dios, que Dios los sacó del fango, del lodo cenagoso, y que los puso sobre la roca, y digan, esta no es mi vida, mejor regreso a donde yo estaba antes, y regresen otra vez al lodo. Y les acontece lo que el proverbio, como el perro vuelve a su vómito. Y es algo duro lo que voy a decir, pero la Biblia dice aquí, como el perro vuelve a su vómito, hablando de hombres. ¿Y lo que dice? Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Si se fija, le habla a hombre y a la mujer. Y usted dice, ay, qué dura palabra. Sí, es que así Dios nos considera. Cuando Dios nos lava, Dios nos limpia con su preciosa sangre. Dios derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y Él murió en esa cruz, aguantó dolores, aguantó los latigazos, aguantó la escupida en su rostro. Hermano, aguantó todo por nosotros y alzó sus ojos al cielo y vio a toda la multitud, y en su mente estabas tú, en su mente estaba yo. En aquel tiempo ya estaba pensando en nosotros, y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Yo aún así los amo, Señor, perdónalos. Y dijo Dios, consumado es, y murió por nosotros. Qué triste que el cristiano hoy en día tenga en poco la muerte de Cristo y regrese al mundo, y regrese a tomar alcohol, y regrese a fumar droga, y regrese a las tareas del mundo, y regrese a amar al mundo. Qué triste es que cristianos tengan en poco la muerte de Cristo, hermano. No tengan en poco la muerte de Cristo. Valoren lo que Cristo hizo por usted. Ámelo, respételo, cuídelo, hermano, y valórelo, y ámelo, y predíquelo por todos lados. Y en lugar de alejarse, acérquese más y traiga más gente a la iglesia. Ame más a Cristo. Amén. Gloria a Dios, Padre. Ame más a Cristo. Rey de reyes. Ame más a Cristo. Amén. No hay peor cosa que un cristiano niegue a aquel que le dio la vida eterna. ¿Y cuántos cristianos tenemos en mente que lo están haciendo? Se han alejado y están peor que antes, teniendo en poco lo que Cristo hizo. Y aquí hay cristianos que están aquí, qué bendición, pero han pensado en irse de la iglesia. Han pensado en ya no regresar, porque me hicieron, me dijeron, me di cuenta. Es que yo vi, es que lo que hizo el hermano no estuvo bien, es que lo que hizo el pastor no estuvo bien, y lo que tú seas está bien. Y vemos a la gente, dejamos de ver a Cristo, Amén. y nos hundimos como Pedro. Nos hundimos como Pedro. Por eso Jesucristo dijo, ponga sus ojos en Cristo, porque Él nunca falla. Él siempre es fiel. Amén. Hay peligros, sí. Estamos rodeados de peligros, pero estos 4 peligros espirituales, si no tenemos cuidado de ellos, nuestra vida va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por su amor, y gracias, Padre, por su infinita y grande misericordia. Gracias le doy, Señor, por su palabra, y gracias, Padre, por lo que nos ha hablado y nos ha enseñado. ¿Cuántas veces, Señor, usted nos ha hablado de una manera, de otra, Señor? Y nos hemos alejado de usted. Hemos perdido la fe cuando cosas malas vienen a nuestra vida. Cuando perdemos algún ser querido. Cuando viene alguna enfermedad, Señor, o cuando tú no nos sanas, perdemos la fe. Nos alejamos. Nos hacemos amigos del mundo. Y volvemos a lo que antes hacíamos. Y qué tristeza, Señor, que un hijo tuyo, por el cual tú moriste, regrese al mundo y regrese al viejo hombre del cual tú lo libraste. Así, con su rostro inclinado, ojos cerrados, nadie mirando, el pastor va a tomar la invitación. Gracias.
Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Gracias, Padre, por esta hermosa familia que hoy estuvo de visita aquí. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Se siente tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona que está aquí, cualquiera que sea su necesidad, póngala en las manos de Dios. Y como dice el mensaje, no pierda la fe. El diablo vino a robar y a matar y a destruir, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos has dado. Este pan vivo que bajó del cielo, Señor, que es tu bendita palabra. Gracias, Señor, por habernos rescatado de ese mundo perdido en el que nos encontrábamos antes, Señor. Gracias, Señor. Siempre pone en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentir de agradecimiento hacia ti, Señor. Y que nuestro ejemplo, Señor, sirva para nuestros seres queridos que todavía no conocen de ti, Señor. Solamente aquí se puede percibir ese tesoro hermoso, ese tesoro que no se corrompe, ese tesoro que no se mina, que es tu presencia, Señor. Te pedimos, mi Dios, que te glorifiques grandemente en las decisiones de cada persona en esta mañana. Y con un corazón puro y sincero, nuestra alma sea fortalecida con ese pan bendito, esa lluvia, Señor. Esa lluvia de esa fuente eterna de vida, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente mensaje, ¿verdad? Excelente mensaje, yo creo que merece verdaderamente un aplauso, ¿okay? Vamos a tener una canción antes de terminar el mensaje. Pero no está ahora la señora. Voy a apagar esta ahorita.